Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias. Bueno, la Corte está expresando una formalidad vinculada a que tiene que haber una audiencia pública, y nosotros creemos que, acompañando lo que ya han hecho las organizaciones sociales, las organizaciones intermedias, el Poder Judicial, nosotros tenemos que acompañar desde el movimiento sindical con una gran marcha nacional el día que se trate la audiencia pública. Y es una convocatoria que hacemos no solo desde la bancaria, sino la Corriente Federal, que integran distintas organizaciones sindicales, casi 30. Nosotros estamos convocando una gran marcha nacional el día que se trate tanto la audiencia del gas como la de la luz que acaba de decir el ministro. Creo que hay que presionar fuertemente para que estas audiencias que se lleven a cabo tengan por parte de los trabajadores, principalmente de la sociedad toda, un rechazo a esta política de tarifa que es salvaje, descomunal, que no ha medido ningún tipo de consecuencia social, ni en el bolsillo del trabajador, ni en las pymes, mucho menos en los clubes de barrio, como explicaban recién. Sergio, salió hablando de las pymes, ya salió Cornier, el titular de la CAME, a plantear su disgusto con el fallo de la Corte por haber dejado afuera a las pymes. ¿Por qué crees que se llegó a este punto? ¿Por qué crees que el gobierno tensó tanto con la Corte y llegó a este punto de tener un costo político tan alto? El gobierno no tensa con la Corte, el gobierno tensa con el pueblo. Esto es básicamente lo que hay que decir, porque decide qué sector de la sociedad paga impuestos y qué sector de la sociedad tiene que soportar el ajuste, porque paralelamente a quitar subsidios y aumentar las tarifas, dejó de percibir los ingresos que percibía por retenciones, bajando los impuestos a las mineras. Entonces tensó con la sociedad y termina en un proceso judicial precisamente por la falta de tino de entender que a lo mejor el precio del gas es el que dice Aranguren en Dinamarca, pero no ganamos lo mismo que los trabajadores dinamarqueses, los trabajadores argentinos. Por eso el título de este ejemplar, si se pueden aproximar, esto no va más. ¿Qué revista es esta? Esta es una publicación que sacó la Corriente Federal de Trabajadores, que hemos constituido y estamos dando una discusión en la CGT respecto a esto. ¿Y qué es lo que no va más? No va más el tipo de política que está ejerciendo el gobierno nacional sobre la clase trabajadora y creo que sobre los intereses nacionales. Y si tanto problema tienen, porque acá hay una política de chantaje también, que hay que decirlo claramente, ¿no? Si no sale lo de las tarifas, no hay obra pública. Si no sale lo de las tarifas, dicen los presidentes de las compañías, no hay energía para fin de año. Es decir, permanentemente chantajean. Si chantajean tanto y no tienen plata para inversión, entre las propuestas que hace la Corriente Federal de Trabajadores es que se restatice el sistema de los servicios públicos. Es decir, el Estado va a poder hacer las inversiones que corresponda y paralelamente va a tener la posibilidad de poner una tarifa ajustada a lo que razonablemente debería ser. ¿Qué le parece, Sergio? Vuelvo a insistir, hay que presionar fuertemente para que esas tarifas no sean el descomunal aumento y saqueo al bolsillo de los trabajadores. Por eso hay que concurrir y convocar a todos los trabajadores, a quienes se vean afectados y agredidos por este tipo de tarifa y modelo, a que concurran a esa audiencia pública en una señal clara de protesta y presión. Sergio, yo te lo he dicho más de una vez, así que lo puedo decir ahora públicamente, que es el sindicalismo plantea una situación combativa ahora, después de que el ministro Pradera dijo el trabajo sucio está hecho. Y hay un sector de la política, también vale decirlo, que lo excluye al movimiento obrero, que ahora plantea que Aranguren renuncie como si eso tuviera un costo político, ¿no? Digamos, esa clase política que estuvo callada durante 6 meses. Excluyo al movimiento obrero de eso. Lo que vos estás diciendo ahora, ¿hablas por vos, la bancaria y la Corriente Federal de Trabajadores o por toda la CGT? Lo planteo por la Corriente Federal, por la bancaria, y lo vamos a plantear en el Congreso del 22 en la CGT, que sea una posición del Movimiento Obrero Unido después del 22. ¿Y qué crees que va a pasar? Calculo que será bien recibido. Es decir, nosotros primero lo que tenemos que hacer es una autocrítica, es decir, que el tarifazo semejante que afectó al bolsillo principalmente el trabajador lo haya tenido que contener la justicia y lo haya tenido que contener las organizaciones sociales, por lo menos nos debería sonrojar a nosotros porque no hicimos bien nuestra tarea. ¿Sabe qué es lo grave? Que en 6 meses vamos a estar discutiendo lo mismo. Porque el gobierno acaba de decir que todavía el 60-65% de la luz sigue subsidiada, y si el tarifazo era de 1000% y casi como un acto de generosidad y le pusieron un tope de 400, quiere decir que le falta un 600% más. Es decir, bajo una política de
este sinceramiento de precios, que es un tarifazo descomunal, van a avanzar en llevar a los precios que ellos quieren. Quiere decir que en 6 meses estamos discutiendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que dejar constancia que subsidiar no es un delito. A la gente le metieron en la cabeza que está mal subsidiar. Y hay países del mundo que subsidian 10 veces más. El gobierno decidió cambiar el subsidio en todo caso, que era a los trabajadores, a las pymes, a las actividades económicas, y subsidia a las empresas, y subsidia a las mineras, a los del campo, a la soja. Ahí tiene plata. Claro. Si tiene, ¿por qué no levanta a las mineras que tienen la retención? Esa es una de las fenomenales transferencias de recursos que hace este gobierno. Un recurso que tenía el trabajador en el bolsillo termina en la maximización de rentabilidad de un sector empresario que no generó empleo ni bajó los precios. Tengo un palazo mejor que usted. Un palazo no terminó. ¿Cómo que no terminó? Para los asuntos ahora. Tenemos que volver a lo nuestro. Pero qué lindo que es, ¿no? Es lindo y sobre todo, por referencia a algunas cosas que pasan, es lindo que todo el pueblo pueda ver esto por televisión y no que terminemos pagando después los codificados o viéndolo en una estación de servicio. Qué bien dicho eso. El cierre de quien fue el hombre más duro en Aranguren, sin ninguna duda fue Sergio Palazzo. Su idea final. La idea final es que el gobierno deje de hacer plutocracia, que era el gobierno para los ricos, y se dé cuenta que esto es una democracia. Y que la transferencia de recursos fenomenales que hace a los sectores concentrados de la economía los vuelque en recuperar programas sociales, en atender las necesidades de la población y en definitiva cumplir el contrato electoral que ha violado. Porque si bien ganó una elección y tenemos que respetar el voto popular, lo menos cierto es que se deslegitima su poder a partir que viola el contrato electoral cuando dijo que no iba a devolver y devaluó, cuando dijo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia y no lo devolvió, cuando dijo que nadie iba a perder lo que tenía y terminan perdiendo el trabajo muchos trabajadores. Dijeron que el IVA iba a tener un gran alivio para la gente y eso solamente fue para el 7,8% y con un derecho de 60 pesos. O sea que su contrato electoral lo vulneró con quienes lo votaron. Y eso lo deslegitima en su acción de gobierno. Por eso creo necesario la movilización, estar en la calle y que la CGT unificada, y ojalá en esto los dirigentes que han estado tengan abierta la cabeza para que estemos todos integrados, salgan a la calle y planteen un plan de lucha también. Muchas gracias, Sergio Palazzo.